Dios les bendiga, amados hermanos que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios, las diferentes redes sociales. Les habla su servidor, el hermano Ever Julio Liscano, pastor en Ipú, Palmeras. Un saludo muy especial a todos los hermanos de la congregación de Palmeras, los niños, los ancianos, los jóvenes, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. En esta ocasión quiero compartirles otro tema muy importante de la palabra de Dios y quiero hablarles algún subtema de la fe. Todos ustedes saben que la fe es un tema indispensable, un requisito indispensable en la vida cristiana, que la fe es como un medio, ¿no? Por medio de la fe recibimos y alcanzamos diferentes promesas, puede ser de sanidad divina, de bendición, de protección divina, de milagros. Es decir, la fe es un medio que Dios nos dejó para alcanzar sus promesas. En esta ocasión quisiera hablarles de la mayor utilidad que pudiéramos darle a la fe. ¿Cómo así la mayor utilidad? Sí, quiero hablarles de la fe usada para alcanzar la mejor o más grande promesa que el Señor nos dejó. Entonces, en esta ocasión les quiero hablar de la fe para preservación del alma. La mejor y mayor utilidad que le podemos dar a la fe. La fe usada, en otras palabras, usando la fe para salvación de nuestras almas, para la vida eterna. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10, versículo número 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Se lo repito. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Creo que es el mejor uso que le podemos dar a nuestra fe. La fe para preservar la salvación de nuestras almas. Saben que el ser humano parece que pudiera tener alguna fe un poquito caprichosa o selectiva. Por ejemplo, en la congregación donde soy pastor me he dado cuenta que ha llegado varias veces diferentes personas, unas que creen firmemente, tienen fe para sanidad. Ellos dicen: no, pastor, vengo para que oren por mi niño que está muy enfermo. Yo sé que ustedes oran y el Señor los sana. Yo sé que el Señor es poderoso y que Él sana, y hasta testifican que el Señor los ha sanado. Pero no quieren sino el milagro de sanidad y ya. Otros vienen a la iglesia y piden que vayamos al negocio a orar para que Dios lo bendiga, etc. Entonces todo eso está bien, no es malo tener fe en eso, porque hay promesas de Dios para todo eso. Pero el mejor uso de la fe es para salvación, y en eso quiero que nos ocupemos. De la fe para salvación. Quiero mostrarle cómo bíblicamente algunas personas pusieron su fe en las diferentes facetas en que uno puede poner la fe: para sanidad, para protección divina, para echar fuera demonios, etc. Pero lastimosamente solo para eso, y no la pusieron para salvación. No usaron la fe para preservar la salvación de sus almas. Entonces vamos a mirar para que apreciemos y pongamos, la idea es que apreciemos la salvación y pongamos toda nuestra fe sobre todas las cosas para que seamos salvos. Lo otro está bien ponerla, pero sin descuidar la salvación. Entonces el primer punto que vamos a ver es cómo algunos, bíblicamente uno puede darse cuenta que usaron la fe, tuvieron fe para hacer milagros y aún para echar fuera demonios, pero lastimosamente no tuvieron la fe para preservación de sus almas. Vamos a leer Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, Mateo capítulo número 7, vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios: dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, este es uno de esos pasajes que son, no sé, lo dejan a uno pensando. ¿Cómo es que un grupo de personas
dice que profetizaban, dice que hicieron milagros, echaron fuera demonios, pero hermanos, cuando llegue el día final, el Señor dice, no, ustedes no los conozco, ustedes hacían lo malo. Entonces, ¿por qué les comparto este pasaje? Porque puede haber alguien que Dios lo use para hacer un milagro, pero no quiere decir que porque alguien hizo un milagro va para el cielo. No quiere decir que porque alguien recibe un milagro de Dios, que es lo que noto que algunas personas se han confundido. ¿En qué se han confundido algunas personas? Dicen, no, pero yo le oré a Dios, le clamé y el Señor me sanó. Ha de ser que estoy bien con Dios. No, ha de ser que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es misericordia, Dios es amor y desborda su amor y su misericordia y es capaz de hacerle un milagro de sanidad a una persona que aún está en el pecado, que está viviendo mal, pero que en un momento ora con toda su fe y le dice, Señor, tú sanas, y el Señor en su misericordia, en su amor, le sana. Pero no quiere decir que esa persona tiene fe para ser salvo y que ya es salvo porque recibió un milagro o porque Dios le usó para hacer un milagro. Aquí lo importante es la fe para preservación del alma. Vimos estos que hicieron muchos milagros, no uno, muchos milagros, pero se perdieron. Entonces también quiero leerles cómo los apóstoles en una ocasión lo que ellos expresaron. Voy a leerles el Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, versículo 17. En esta ocasión Jesús manda a los apóstoles a llevar, los comisiona que hagan algunas cosas y ellos regresan después de la misión. Y mire cómo regresan. Lucas 17, versículo 17 en adelante, dice: y volvieron los 70 con gozo. Oiga, regresaron ante el Señor Jesús con un informe buenísimo, gozosos, dichosos. Miren cuál era el motivo del gozo que ellos tenían. Volvieron los 70 gozosos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ese era el gozo y la alegría que traían ellos, porque habían echado fuera muchos demonios y decían, no, es que esto sí es el gran poder de Dios. Y era el poder de Dios, y tenían fe y estaban dichosos y estaban gozosos. Y Jesús les dijo a ellos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, hasta como que cuando uno va leyendo la Biblia y consigue un pero, uno dice, bueno, hasta ahí vamos bien, aquí pasó algo. Ellos vienen gozosos, dichosos, le entregan el informe al Señor y dice, Señor, echamos fuera 100 demonios, yo no sé cuántos demonios, liberamos tantas personas, tenemos fe para liberación, para echar fuera demonios. Dice el Señor, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. ¿Por qué lo digo? Porque es que hay mucha gente que la felicidad es andar echando fuera demonios o hablar de liberaciones o que Dios lo usó para liberar a una persona o que fue libre, yo no sé cómo, que sí hay que hacerlo y que sí está bien y que sí es bíblico. Pero Jesús le dice a los 70, le dice, no, ese no es el motivo por el cual ustedes tienen que estar gozosos. No, por eso no se alegren. Eso es lo de menos. Por eso no se alegren, le dice Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El motivo de la alegría, del gozo mío y de mi fe no es solamente que haya un milagro, que haya una sanidad, que haya una liberación. No, el motivo más grande de un hombre, de una mujer de fe, es que entienda y sepa y crea que su alma ha sido salva, que le espera la mansión celestial, que vamos a encontrarnos con el Señor, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La fe más importante no es que cuando alguien diga, ya eché fuera un demonio, ya predico de liberación o ya hago liberaciones, ya estoy bien. No. Estaremos bien el día que nuestras almas sean salvas, cuando usted sea salvo y viva en santidad y esté seguro de su salvación. Así no haya liberaciones, así no hubiera milagros, hermano. ¿Qué más grande que el milagro de la salvación? Esa es la promesa más grande que tenemos en la Biblia, nuestra salvación. Por eso hay que ponerle la fe a eso, porque algunas personas, aunque han hecho milagros, aunque han habido sanidades, aunque han sido beneficiarios de milagros de sanidades, aunque han echado fuera demonios, han perdido la salvación lastimosamente. Por eso nuestro mayor gozo, les repito, debe ser, o el mayor uso
de la fe debe ser para salvación. Quiero que leamos un pasaje que está en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9. Escuche cómo dice el apóstol Pedro. Pedro 1, 7. Dice, hablando de la fe: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Él venga por nosotros. A quien amáis sin haberle visto, porque eso es la fe, ¿cierto? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pedro dice, hagan uso de la fe para salvación, para ponérsela a Jesús para salvación. Dice, a quien amáis sin haberle visto, a Jesús le amo, nunca le he visto, pero le amo. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Escuche como dice el apóstol Pablo. Nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. ¿Y cuál es ese gozo? Que creemos en Jesús y creemos al punto que llegamos a sentirlo en nuestras vidas. Yo nunca he visto a Jesucristo, pero creo firmemente en Él, hermano, y uno se goza y muchas veces lloramos de alegría, de no cabe el gozo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo número 9. Escúcheme que este verso concluye lo que estoy diciendo. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Es como si la fe tuviera una meta de llegada, un final. Usted va lleno de fe. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué es esa fe que Dios nos dio? ¿Cuál es la meta a donde usted tiene que llegar con la fe? La meta no es que eche 5 demonios fuera. La meta no es que ore por 10 milagros, no. Aunque gloria a Dios, y eso es bueno y está bien hacerlo. Y que Dios siga mostrando su gloria. Y vea, hermanos, mientras que estemos en la tierra, siempre habrá milagros, porque ya está escrito y el Señor, hermano, lo ha prometido y Él es fiel a su palabra. Siempre van a haber sanidades, siempre habrán liberaciones, no lo podemos negar, seguirá pasando. Pero el fin de la fe, ¿cuál es? Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin, dice la Biblia, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De nada me sirve que yo ore y se haya sido sanado y eché fuera 2 demonios y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas perdí mi salvación. De nada sirvió. ¿De qué me sirvió? De nada. Entonces, la mayor utilidad de la fe, la meta de la fe, es la salvación de nuestras almas. Vamos a pasar a un siguiente punto. Otros tienen muy buena fe, tienen una fe ferviente, muy buena fe, pero solamente para sanidades. Vamos a mirar un pasaje que está en el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo número 5, muy conocido por los lectores de la palabra de Dios. San Juan, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esta es la historia de un hombre que era paralítico, llevaba 38 años enfermo, paralítico. Eso es un montón de tiempo, hermanos. Esperando un milagro de sanidad. Este hombre tenía fe para sanidad. Es más, lo habían puesto en un estanque, porque cuenta la Biblia que en ese estanque periódicamente se movían las aguas y el primer enfermo que llegara a ese estanque quedaba sano. Luego, quiere decir que este hombre tenía fe para sanidad, creía que podía ser sano. 38 años enfermo. Versículo 6, le estoy leyendo San Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces este hombre tenía fe para ser sanado, por eso había esperado tantos años allá. El Señor llega, ve su condición y el Señor efectivamente lo sana.
Pero les repito, una cosa es que el Señor sane a una persona y otra cosa muy diferente es que el Señor la salve. Una cosa es que alguien tenga fe y reciba un milagro de sanidad de parte de Dios, y otra cosa es que la persona que recibe el milagro tenga fe para salvación y obedezca y crea el evangelio y se arrepienta y se convierta y se bautice en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Son cosas muy diferentes. Entonces, en esta ocasión, este hombre, 38 años, recibe milagro de sanidad. Me imagino que fue feliz, sano, ya recibió un milagro de Dios, tuvo una experiencia con Dios. Pero es que las experiencias con Dios no es todo. Este hombre tuvo tremenda experiencia de sanidad con Dios. Pero ¿qué sigue diciendo la historia bíblica? Versículo número 10 en adelante. Dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: este día es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, porque llevaba el lecho donde había estado paralítico. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado entre la gente que estaba en aquel lugar. Oiga, el paralítico ni le prestó mucha atención al que lo sanó, porque así a veces son las personas, ¿no? Se enamoran más del milagro que del que hace los milagros. Se quedan enamorados más de la sanidad que de quien hizo la sanidad, que es el Señor Jesucristo. Entonces dice, después, versículo 14, después le halló Jesús en el templo. Se encontró otra vez el enfermo, el paralítico, con Jesús en el templo. Jesús encontró al paralítico en las afueras del templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, quiero que le presten atención cómo Jesús, ¿qué le dice Jesús a este hombre? Y le dijo Jesús: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús se encuentra con el hombre, le dice: mira, a mí me parece como que un llamado a atención serio, como que Jesús le dice: mire, préstele atención, estas cosas son muy serias, póngale cuidado. Le dice Jesús al hombre: mira, has sido sanado, le dice Jesús, has sido sanado. ¿Y qué más le dice? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. A mí me da la impresión que este hombre que recibió un milagro de sanidad se fue y siguió su vida como si no hubiera tenido un encuentro con Jesús. Parece que no tuvo un encuentro espiritual con Jesús, solo recibió de Jesús sanidad y ya nada más, solo eso. Entonces parece que este hombre siguió como que tenía las intenciones de seguir pecando, porque es que Jesús conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Si Jesús le dice no peques más para que no te venga algo peor, eso es una advertencia. Parece que este hombre, aunque recibió sanidad, estaba dispuesto a seguir pecando. Este hombre tenía fe para sanidad. Este hombre podría pararse en cualquier iglesia a testificar y contar: yo he sido sano y era paralítico y el Señor me sanó. Pero le preguntan: ¿y ya fue salvo? No sabemos. Por la porción bíblica parece que no. Parece que el hombre, aunque fue sano, siguió su vida normal, como pasa en muchas de nuestras iglesias, como le ha pasado a muchas personas que efectivamente sí Dios, y sí ha sido Dios, aclaro, que ha sanado independientemente de la religión que tenga la persona. Sí ha sanado, les ha hecho un milagro, pero la persona recibe el milagro de Dios y sigue pecando porque no tiene fe para salvación, solo para sanidad. Vamos a leer un tercer ejemplo, un tercer y último ejemplo. Es una fe que últimamente se ha estado predicando, promocionando y bueno, desarrollando. La fe en el materialismo solamente, en la parte de la economía, que es verdad que Dios bendice, pero vamos a mirar el pasaje. Lucas capítulo 12, versículo número 16. Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante. Evangelio según San Lucas 16 en adelante. Dice, el Señor Jesús cuenta una parábola. Dice, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, él pensaba para sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Tenía tanta economía, tantos frutos, había acumulado tanto que ya no le cabía, tantos bienes tenía. Dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Escuche cómo dice este hombre: y diré a mi alma,
El hombre hablando con su alma, con su ser espiritual, porque todos nosotros tenemos un alma. Nuestro cuerpo se va envejeciendo, hermano, pero las almas no tienen edad, no tienen sexo, no se envejecen. Es algo que está ahí dentro de nosotros que Dios puso. Y recuerde el tema de hoy, la fe para preservación del alma, de la salvación de nuestro ser espiritual. Entonces dice este hombre: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Porque es que eso es lo que creen algunas personas, que el alma, que mi vida espiritual se satisface con materialismo, con más dinero, con más bienes, con más placeres, con más bonanza económica. Con eso voy a tener más gozo, más paz. No. El alma, hay un rincón de nuestro ser espiritual que solo lo llena Jesucristo el Señor, que solo nos llena el alma de felicidad cuando somos salvos, cuando tenemos la experiencia de la salvación, cuando sentimos el perdón de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces este hombre dijo: alma, ya estás bien. Sigue diciendo la historia, versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quise leer este texto porque es que últimamente ha estado bastante desarrollándose la fe selectiva para la bendición económica, para la prosperidad económica. Vuelvo y les repito, Dios sí bendice. Vuelvo y les digo, Dios sí prospera, Dios sí es generoso. Pero no nos sirve de nada o de mucho agarrar toda nuestra fe y aplicársela solo a la prosperidad económica, a la bendición económica, a la economía. Y mucha gente que todos los versículos que se sabe y todas las predicaciones que escucha tiene relaciones con la prosperidad económica, nada más. Pues este hombre tuvo mucha prosperidad, pero ¿qué pasó con su alma? El Señor le dijo: hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Y de qué le sirvió toda la prosperidad económica? De nada, porque puso su fe solo para la economía, para la bendición económica. No la puso para la salvación de su alma. Entonces, ya para terminar, quisiera concretar el mejor uso que le podemos dar a la fe, que es ¿cuál? La fe para preservación del alma, la fe para salvación. No sé si todavía se acuerdan el primer texto que leímos para empezar. ¿Dónde está este versículo? ¿Dónde está el texto de la fe para preservación del alma? Está en la carta a los Hebreos, el capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10. Pero quisiera leerle el contexto donde está este versículo. Vamos a leer Hebreos 10 del versículo 32 hasta el 39. Dice el escritor de los Hebreos: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, después de que recibieron el Evangelio, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios, y tribulaciones fuiste hecho espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces, el hombre y la mujer que tiene fe no está exento de alguna adversidad, alguna tribulación. Esta gente estaba llena de fe, y el apóstol le está recordando todas las situaciones adversas que han padecido, incluso por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 34: porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga, mira esta fe, ¿no? Es como lo inverso a lo que a veces algunos creen. Esta gente, por la fe que tenían, el despojo de vuestros bienes, habla de bienes materiales, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta gente destinataria a la carta de los Hebreos sufrió pérdidas materiales por causa del nombre de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, pero a ellos no les importó. A ellos, por ser cristianos, les confiscaban sus casas, sus bienes. Ellos con gozo entregaban las llaves. No importa, yo tengo una mansión celestial, decían ellos. No importa, yo tengo fe en Jesucristo, Él me ayudará. Y con gozo sufrían estas pérdidas de los bienes, amados hermanos. Bueno, vamos a seguir leyendo.
Voy en el versículo Hebreos 10:34. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice el escritor, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Cuál es esa confianza? ¿Cuál es esa fe? La fe en la salvación. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? No es la promesa económica, no es la promesa de sanidad, no es la promesa de echar fuera demonios, no, es la promesa de salvación, de vernos cara a cara con nuestro Salvador, de llegar a la patria celestial. Porque, versículo 37, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Versículo 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero, dice el escritor de los Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, los que tenemos fe a pesar de, así no haya milagro de sanidad, seguimos con fe en la salvación. Así no hubiese milagro de bendición, de prosperidad, seguimos adelante. Así tuviéramos adversidades o pérdidas por causa del evangelio, seguimos adelante llenos de fe y de convicción. Es más, quiero decirle algo a este versículo. Este Hebreos 10:39, ahí termina el capítulo 10 de los Hebreos en el versículo 39. Todos ustedes de pronto saben que la Biblia no tiene versículos ni capítulos, originalmente no tenían. Aquí hay una separación entre el capítulo 10 y el 11. Todos sabemos que el capítulo 11, el tema 11 de los Hebreos es la fe, pero el tema de la fe no comienza ahí en Hebreos 11:1. Sí es verdad que todo el 11 habla de la fe, pero ya viene del capítulo 10. Quisiera que conectáramos el último versículo, Hebreos 10:39, con Hebreos 11, que entendamos que se sigue desarrollando el tema de la fe. ¿De cuál fe? La fe para preservación del alma. Entonces, en Hebreos capítulo 11, lo que trata de explicar el escritor, entre otras cosas, es mostrar cómo algunos hombres de Dios tuvieron esa fe para preservación del alma, porque muchos de ellos los mataron, perdieron la vida, pero no perdieron la fe, perdieron la vida, pero no perdieron la salvación, perdieron muchos bienes, pero no perdieron la salvación. Entonces, el escritor de Hebreos en el capítulo 11 muestra esa fe para preservación del alma, y voy a leerles algunos textos de Hebreos 11. Quiero leerles el versículo 8 al 10 de Hebreos 11:8. Dice, hablando de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa. Por la fe, vamos a mirar cuál fe. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué fe tenía Abraham? Todos sabemos que sí, que a los israelitas y a Abraham se le prometió una tierra ya en el Medio Oriente, pero es que Abraham tenía una fe más grande todavía, una fe para salvación, una fe de vida eterna. Abraham no solamente esperaba una tierra ya en el Medio Oriente, dice, porque esperaba, Hebreos 11:10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice el versículo número 13 ahí del mismo capítulo: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gloria a Dios. Todo lo que consigamos aquí en la tierra, bienvenido, que Dios nos ayude, pero nuestra promesa más grande no está aquí en la tierra, está en el reino de los cielos. Dice el versículo 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor patria. Esto es celestial, no terrenal, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén y está descrita en Apocalipsis. Esa es la fe para preservación del alma. Esta es nuestra fe más firme que debemos tener, hermano, esperando la venida del Señor, que nos lleve a esta ciudad, la Nueva Jerusalén, donde vamos a pasar la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, por eso por allá el Señor habla con sus apóstoles, y quisiera que se nos quedara también a nosotros estas palabras que San Juan dijo en el capítulo 14. San Juan 14:1 dice, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la fe que debemos tener en las promesas más grandes de salvación, de vida eterna para preservación de nuestras almas. Nuestra mansión verdadera está en el reino de los cielos, nuestra ciudadanía. Hay mucha gente que quiere tener la visa o la ciudadanía de un país o de otro continente. Hermano, qué bueno que nosotros tenemos una ciudadanía celestial, tenemos una mansión celestial, una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Ya para terminar, quisiera concluir diciéndole algunas cosas. Primero, ¿cuál es su fe? Revisémonos todos, ¿cuál es su mayor fe? ¿Es usted de esas personas que su mayor fe es solo para sanidad o solo para liberación? Qué bueno que sigan habiendo milagros, sanidades, prodigios, señales, pero que nunca perdamos de vista la fe para salvación. Hermanos, ¿qué otra cosa quiero decirles para terminar? Que podemos ponerle toda la fe para sanidad y podemos ser sanos y orar por otros y que sean sanos, pero algún día, si el Señor pasan algunos años y no viene todavía, de alguna de esas enfermedades nos vamos a tener que morir. Es decir, de alguna de esas enfermedades no nos sanará el Señor, porque bueno, el ser humano está establecido por Dios mismo que muera una vez. Entonces, no todas las veces el Señor nos va a sanar. ¿Por qué? Porque es que Él ha preparado una vida eterna y con estos cuerpos humanos no vamos a ir a la vida eterna. Tercero, está bien que Dios nos bendiga y nos prospere, eso es bueno, está bien. Pero ¿de qué le sirve a alguien que tenga solamente una fe para la prosperidad económica si cuando se muera o cuando el Señor venga por la iglesia no se va a poder llevar ni una sola muda de ropa, ni un bien? Todo en lo que gastó su vida, en lo que se desgastó, por lo que oraba todos los días. Hay gente que ora mucho, pero por la economía. Entonces, ¿de qué sirve ser prosperados económicos y perder la salvación? El día que nos muramos no nos vamos a llevar nada. Repito, está bien que Dios nos bendiga a todos económicamente, todos necesitamos, pero la principal fe no debe ser esa. Hermanos, quien tiene fe para preservación del alma, si ustedes y yo desarrollamos esa fe como una fe básica, principal, no vamos a perder la salvación. ¿Por qué? Porque es que muchas personas, ¿qué sucede? Se van tras un placer, se van tras los bienes materiales mal habidos, o se van de la iglesia porque de pronto no recibieron el milagro que ellos querían que Dios les hiciera, o porque de pronto no los sanó Dios cuando de ellos le pidieron que Dios los sanara. Pero si mi fe es para preservación del alma, aquí estaremos hasta cuando Cristo venga, sea que vivamos o sea que muramos, y vamos a disfrutarla, hermano. Por último, les quiero decir algo. La fe para sanidad, para prosperidad económica, para echar fuera demonios y el resto de fe selectivas se disfrutan aquí en la tierra y están bien. Pero la fe para preservación del alma no la disfrutamos acá, la vamos a disfrutar en la vida eterna. Escúcheme, el fruto de la fe para preservación del alma la disfrutaremos eternamente con Jesucristo en la Nueva Jerusalén. Así que ánimo, vamos a llenarnos de fe para salvación. Vamos a prestarle atención a las promesas para salvación de nuestras almas. Dios les bendiga, amados hermanos. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar. Puedo confiar
su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a faltar. Puedo descansar, y a su mansión